Buen día, mi nombre es Rodrigo Jesús Laracer y en conjunto con mis compañeros Jamie Aram Campos Tamayo y Joseph Quiñones Méndez realizamos este trabajo acerca de la empatía. Para comenzar, primero tenemos que definir el concepto de empatía, que es la capacidad de comprender los sentimientos y sensaciones de las demás personas. Básicamente, la empatía es ponernos en los zapatos de las demás personas para así entender cómo se sienten y por qué actúan de una manera en concreto. De igual manera, centrándonos más en la historia, es importante comprender que las personas que vivían en el pasado no pensaban ni actuaban igual que nosotros, sino que lo hacían de acuerdo a su contexto. Para ello, para que podamos entender y explicar la historia, necesitamos reflexionar acerca del contexto de nuestros antepasados para poder explicar y analizar por qué tomaron una decisión u otra. Para poder explicar los sucesos que ocurrieron en el pasado, es necesario analizar la manera de pensar, el contexto y las personas que actuaron de esa forma en el pasado, de modo que intervengamos en sus pensamientos culturales, políticos, sociales y económicos, para poder entender de mejor manera por qué actuaron de manera concreta en el pasado. Un ejemplo de esto sería la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo podemos comprender los sucesos que ocurrieron ahí? Bueno, es muy fácil. Para ello, lo más sencillo sería ponernos en los zapatos de un soldado. Los soldados, ¿qué hacían? Iban a la guerra, sentían estrés y en ese caso podían llegar a tomar decisiones que afectaran su futuro. De esta manera estaríamos explicando la empatía en la historia, comprendiendo que los procesos que ocurrieron en el pasado son diferentes a los que ocurren en el presente y los sucesos que ocurrieron en el presente son diferentes a los que ocurren hoy en día. Les cedo la palabra a Jamie Campos. Bueno, seguimos con otro punto, el cual es muy importante, que es el que nos mencionaba Samuel Winnerbrook, el cual nos hablaba sobre una metáfora la cual me parece muy interesante, la historia como un viaje al extranjero. Pero, ¿a qué se refería con esto? Pues, por ejemplo, cuando nosotros viajamos a otro país o a otro estado, es un lugar totalmente muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados a ver, al de nosotros. Y nosotros tenemos que adaptarnos a su cultura, idioma y contexto. Fuentes históricas. Cuando hablamos sobre las fuentes históricas, son aquellas que nos sirven para poder comprender la historia de mejor manera. Por ejemplo, las fuentes históricas serían como escritos, artefactos, testimonios, fotografías o etcétera. Y asimismo, cuando viajamos nosotros a un país extranjero, los recursos que nos servirían sería algún mapa, guías, conversaciones con las personas que viven ahí, es decir, conversaciones con las personas locales. Y cuando hablamos de la empatía, es que nosotros tratamos de entender la perspectiva de las otras personas que viven ahí, cuáles son sus costumbres, formas de relacionarse entre ellos, sobre su cultura y demás. En el caso de la historia, implica ponerse en el lugar de las personas del pasado y desde su propia perspectiva, tratar de comprender sus acciones, pero desde su propio contexto y su propia mentalidad. Finalmente, podemos darnos cuenta que el objetivo de la empatía en la historia es comprender por qué esas personas actuaron de esa forma, por qué hicieron lo que hicieron, por qué tomaron las decisiones que tomaron. Samuel Winnerbrook nos hace realmente abordar la historia, donde nuestras herramientas son las fuentes históricas y la empatía que trata de comprender las acciones humanas desde su propio contexto de ellos mismos, para poder para poder comprender la historia y tener empatía sobre ellos, pero viéndolos desde su propio contexto de ellos, de lo que ellos vivieron. Un ejemplo de empatía histórica en un contexto escolar podría ser el estudio de un evento histórico importante, en este caso, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? El profesor, en lugar de simplemente exponer y dar a aprender cifras y hechos importantes de ese suceso, podría implementar y diseñar actividades que ayuden a los estudiantes a fomentar la empatía hacia las personas que vivieron este suceso. Por ejemplo, exponiendo lecturas de relatos de sobrevivientes, haciendo investigaciones a diarios personales o
dar a exponer los miedos, esperanzas y desafíos que vivían esas personas durante este periodo. Esto va a servir para que los estudiantes puedan comprender y analizar todo el contexto que se vivía detrás de este hecho histórico, ya que podrían entender y comprender por qué sucedió, qué era lo que la gente sabía y cómo lo podría llevar a cabo desde su propia perspectiva. Esto logrando crear esta empatía histórica que se busca desarrollar en los estudiantes.